Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, profe. Hola a todos. Bueno, me alegro. Bueno, los voy aceptando de acuerdo a las solicitudes que van llegando, ¿sí? La verdad que hemos tenido algunos inconvenientes para poder conectarnos, pero bueno, ahora el internet está funcionando mucho mejor. Así que bueno, les agradezco a todos por estar presentes. Me voy a presentar nuevamente, mi nombre es Lourdes Tapia, ustedes ya han tenido la clase anterior conmigo, ¿sí? Soy la nueva docente de Formación Ética y Ciudadana. Voy a tomar asistencia por el grupo de WhatsApp que hemos armado en la clase pasada con los números que ustedes han dejado aquí en el chat. Y si ustedes conocen a algún compañero o si alguno no ha dejado su número, por favor lo voy a escribir aquí en el chat para que los pueda agregar. Hola, profe, soy Celeste. No he estado la semana pasada, le dejo mi número en el chat. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora te voy a agregar Celeste. Gracias. Bueno, comencemos entonces. ¿Algún voluntario que me cuente qué hemos visto en la clase anterior? Artículo 1 de la Constitución. Bien, Mati. Mati dice que hemos visto el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué decía el artículo 1? A ver. Que el pueblo no delibere ni gobierne sino a través de sus representantes. María, ese es el artículo 22 que lo vamos a ver hoy, justamente. Ese se va a tratar la clase hoy. Pero el artículo 1 establecía cuáles son las bases de nuestra nación argentina y establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El tema que vamos a ver hoy está relacionado con la forma representativa de gobierno. Es un tema que lo hemos escuchado mucho el año pasado. A ver qué ha sucedido el año pasado en octubre y en noviembre, que ha sido un hecho importante para nuestro país. Las paso, profe. Las elecciones generales. Bien, perfecto, hemos tenido las elecciones. Ahora les voy a compartir la pantalla y quiero que vean estas dos imágenes y me digan con qué palabra los relacionan. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven estas imágenes? Ir a votar, profe. Bien, votar. Y las elecciones del año pasado. Elecciones, bien, bueno, hemos hablado de las elecciones. El derecho a votar también. Derechos, bien, perfecto, el derecho a votar, muy bien. Bueno, todas estas palabras que ustedes han mencionado se relacionan con un concepto que seguramente han escuchado, que es la democracia. Este es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Saben qué significa la democracia? ¿O de dónde proviene este término? A ver, ¿alguno que sepa? Bien, Lucas aquí en el chat dice que para él la democracia es el derecho a votar. Muy bien, Lucas, gracias por participar. Bueno, entonces, sí, justamente la democracia nos otorga el derecho a votar. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde proviene? El origen de la palabra democracia es griego, ¿sí? Proviene de la palabra democratia, ¿sí? Que se divide en dos, demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. La palabra griega democracia, el poder del pueblo, fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia moderna vinculada a la abolición de la esclavitud y los derechos humanos. La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y las decisiones, en otros casos, por mayoría. La asamblea estaba compuesta por todos los ciudadanos varones de Atenas y votaba en forma directa. Los electos no tomaban las decisiones. Los atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos era al pueblo,
convirtiendo el Estado en una oligarquía. La democracia significaba la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones, y no la elección de personas encargadas de decidir. La razón por la que este sistema era viable era la pequeña población de Atenas, si se comparaba con los estados actuales. Además, existían rígidas restricciones sobre quienes tenían derecho a participar como ciudadanos, porque solo se le podía llamar ciudadano al que vivía en Esparta o en Atenas, que excluían a más de la mitad de la población total. Los derechos de ciudadanía se limitaban a los ciudadanos varones, adultos, libres, no esclavos, nativos de Atenas. En consecuencia, las mujeres, los niños, los esclavos y extranjeros, grupos que constituían la mayoría de la población de la ciudad, no tenían derecho a participar en la asamblea, y la mayoría de la población no tenía otro modo de acceder a esos derechos que agnarse a una familia que tuviera derechos. En la antigua Roma nunca existió la democracia según las fuentes históricas primarias. El sistema político de la República Romana era completamente diferente a los principios de la democracia ateniense. La República Romana siempre fue un sistema aristocrático basado en la oligarquía del Senado romano. Este Senado oligárquico siempre fue monopolizado, controlado y elegido en su mayoría por la clase social patricia, dominante en detrimento de la clase social plebeya. La sociedad romana era una sociedad jerárquica piramidal y estaba estratificada verticalmente en los estamentos superiores en 3 órdenes, y los representantes de estos órdenes sociales eran, en su mayoría, patricios, terratenientes, con algunos pocos plebeyos ricos. Estas clases sociales dominantes elegían a los senadores y a los representantes de las altas magistraturas, y a las altas magistraturas, a su vez, elegían a los senadores en un círculo político cerrado, lo cual demuestra que nunca hubo una democracia en Roma. En la Edad Media aparece el feudalismo. El feudalismo fue el régimen imperante hasta el siglo XII, cuando aparecieron las primeras ciudades de la época. Era un sistema político imperante en Europa occidental en la Edad Media. Se basa en la descentralización del poder. En la cúspide del poder se encontraba el emperador o el rey, y en la base los campesinos, que estaban supeditados a los nobles, que ocupaban la posición intermedia en la sociedad y ejercían el poder con autonomía e independencia. En el feudalismo prácticamente no existía la democracia. La vida de los campesinos era muy dura. La población se basaba en la agricultura y más del 90% era cultivo de cereales. Era una agricultura muy poco avanzada y dirigida al abastecimiento más inmediato de la nobleza, porque ellos eran los propietarios de la tierra. La Revolución Francesa, bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, la ciudadanía francesa se encontraba harta de vivir en las miserias, mientras la monarquía y la nobleza disfrutaban de todos los privilegios. Desobedecieron a la autoridad monárquica que había regido sus vidas desde tiempos inmemorables y transmitieron al mundo la señal inequívoca de que un nuevo futuro era posible. En la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano condicionan la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional. Existen diferentes conceptos o definiciones de la democracia, como hemos visto, de acuerdo al momento histórico en el cual nos encontremos. Pero podemos decir, entonces la democracia es una forma de organización social y política, es la forma en que se organiza el Estado, en el cual las decisiones son adoptadas por el pueblo mediante herramientas de participación directa o indirecta, como por ejemplo votar, y confieren legitimidad a sus representantes.
Es decir, a las personas que nosotros hemos elegido. El año pasado nosotros hemos elegido a nuestros representantes a través del voto. En la clase pasada, como hemos dicho al principio, hemos visto el artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El concepto de democracia se relaciona directamente con la forma representativa. ¿Qué significa esta forma representativa? Implica que el pueblo se gobierna a sí mismo, pero a través de sus representantes. Y en base a esto, nosotros vamos a tener dos tipos de democracia: la democracia directa y la democracia indirecta. En la democracia directa, en este tipo de gobiernos, el pueblo no tiene representantes, se dicta sus propias leyes y ejerce por sí mismo las funciones de gobierno. Este tipo de democracia directa se daba en la antigüedad en los pueblos pequeños. ¿Qué hacían? Se reunían generalmente en una plaza pública y votaban levantando la mano, así como pueden ver en la imagen. Por supuesto que hoy en día no se aplica porque, como vamos a ver más adelante, una de las características que tiene el derecho al voto es que es secreto. Después tenemos la democracia indirecta, que establece que el pueblo no se gobierna por sí mismo, sino que elige a sus representantes. Y aquí tenemos el artículo 22 de la Constitución Nacional que habíamos mencionado al principio, en el cual se establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Ven, aquí pueden ver la imagen que es completamente diferente a la anterior, en donde todo el pueblo elige a una persona para que esa persona o ese representante sea quien va a tomar las decisiones por el pueblo. ¿Ustedes qué creen, de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿En nuestro país se ejerce la democracia directa o la democracia indirecta? Hola, profe. Yo creo que se ejerce la democracia indirecta porque, como usted lo ha dicho en esa última imagen, nosotros elegimos a nuestros representantes. Es decir, nosotros no tomamos las decisiones directamente, sino que lo hacemos a través de las personas o de esos representantes o candidatos que nosotros hemos elegido. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver este video en donde vamos a ver el origen de la democracia y cómo va cambiando el concepto de democracia de acuerdo a los avances de la sociedad. Presten atención porque cuando termine el video vamos a trabajar sobre esto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún
no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, en el video se ha desarrollado, por ejemplo, quienes no pueden votar. A ver, ¿han escuchado esa parte? Hola, profe. Sí, bueno, en principio el video muestra cómo la democracia va avanzando de acuerdo a los eventos históricos y de acuerdo a las diferentes sociedades, porque ahí en una parte se muestra, por ejemplo, la sociedad feudal y se dice que ahí no existía la democracia. Y bueno, con respecto al voto, primero estaba reservado sí a los ricos, a los poderosos, y los que no podían votar son las mujeres y también los esclavos. Perfecto, las mujeres y los esclavos no podían votar, porque generalmente el voto estaba directamente ligado a las personas de poder, a los ricos, etc. Bueno, con esto nosotros vamos a ver qué es el derecho del sufragio, porque al principio de la clase hemos señalado que la democracia nos otorga el derecho a votar, ¿sí? ¿Qué es ese derecho de sufragio que tenemos? El derecho al sufragio forma parte de los derechos políticos. Son aquellos que corresponden a los ciudadanos y que consisten en participar en todo lo que tenga que ver con la organización del Estado, ya sea votando a quienes se van a presentar como candidatos o ya sea presentándonos como candidatos. Los derechos electorales activos nos permiten votar, es decir, elegir a nuestros representantes, como lo hemos hecho el año pasado, que hemos elegido presidente, vicepresidente, parlamentarios del Mercosur, diputados, senadores en algunas provincias, y también nos permite participar de las formas semidirectas de democracia, como por ejemplo la iniciativa popular,
que es la posibilidad o el derecho que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, para presentar proyectos de ley. También tenemos el plebiscito o la consulta popular, por el cual la Cámara de Diputados le pregunta al pueblo su parecer sobre un proyecto de ley o un proyecto político. En este caso, el pueblo vota directamente, pero no es vinculante. Solamente se ha utilizado en la Argentina en 1984. Al conjunto de individuos que tienen derecho a votar se los denomina cuerpo electoral o electores. Los derechos electorales pasivos es la capacidad que tienen algunos ciudadanos de presentarse para que los voten, es decir, para cubrir cargos determinados. No todos los ciudadanos tienen la capacidad de presentarse para ser elegidos, ya que deben cumplir con los requisitos que establece la Constitución Nacional en los artículos 48, 55, 89, que establecen cuáles son los requisitos que debemos tener para presentarnos como diputados, senadores, presidentes, etc. Esto van a tener como tarea para la casa investigar qué dicen estos 3 artículos. Ahora vamos a ver el sufragio. Hemos dicho que el sufragio es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de votar y elegir a nuestros representantes. Y también de poder participar en las formas semidirectas de democracia. El artículo 37 de la Constitución Nacional establece cuáles son las características del voto. Tiene que ser universal, igual, secreto y obligatorio. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas características. Universal significa que todas las personas pueden votar. Si ustedes han visto el video, hemos dicho que al principio el voto estaba restringido para las personas ricas o con poder. Mientras que cuando va evolucionando la democracia, vemos cómo el voto se vuelve universal. Pero el mismo video lo dice, no era tan universal porque no todos podían votar. Las mujeres, por ejemplo, no lo podían hacer. En el año 1947, recién en nuestro país, se permitió el voto femenino. El voto es igual, es decir, cada ciudadano tiene un solo voto. No existen lo que conocemos como votos calificados. Los votos calificados son aquellos en donde, según las características de las personas, su voto podría valer 2 o 3 veces más que otras. ¿Y a qué me refiero con personas calificadas? Me refiero a aquellas que tengan un poder adquisitivo mucho mayor. El voto es secreto. Esto significa que nadie nos puede obligar a decir a quién hemos votado o a quién vamos a votar. También significa que nosotros no podemos ir a votar, por ejemplo, exponiendo la boleta del partido al cual somos parte. Tampoco podemos ir a votar, por ejemplo, con remeras en donde se evidencie nuestro voto. En el video hemos visto que el voto en un principio no era secreto, porque, como hemos hablado en las formas directas de democracia, las personas, los electores, se reunían en plazas públicas y votaban levantando la mano, es decir, todo el mundo sabía a quién estaba votando cada uno. El voto es secreto porque de esta manera se elimina y se evita el fraude electoral y también las presiones o amenazas políticas. Las votaciones se llevan a cabo en los denominados cuartos oscuros, que cuando nos dicen cuartos oscuros nos imaginamos un cuarto donde no hay ventanas, por ejemplo, donde no hay luz, que entramos como si fuéramos de incógnita, pero lo cierto es que son aulas, porque en donde se vota generalmente son escuelas, ¿sí? Son aulas en donde
se han tapado las ventanas y cuando entramos tenemos las mesas y las boletas de los candidatos para elegir una. Tomamos una boleta, la ponemos dentro del sobre que nos han dado cuando hemos entrado al aula y luego la depositamos en la urna. Y por último decimos que el voto es obligatorio, es decir, que no solamente es un derecho votar, sino también es una obligación cívica. Y en el caso de que no nos presentemos a votar, tenemos una multa. Es cierto que existen algunas personas que están exentas de emitir su voto, como por ejemplo con razón a la edad que tienen o a la distancia de la que se encuentran con respecto al lugar en el cual van a votar. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes el año pasado han ido a votar? A ver, levanten la mano. Bueno, 4 de ustedes se han presentado a votar. ¿Cuántos años tienen? Hola, profe, tengo 16. 16, profe. Perfecto. Bueno, tienen 16 años. ¿Por qué pueden ir a votar? Si bien hemos dicho que en principio solamente los mayores de edad, que serían los que tienen 18 años, pueden presentarse a votar, la ley argentina también establece que se puede votar a partir de los 16 años. Es decir, una persona que tenga 16 años cumplidos ya al momento de las elecciones se convierte en un elector. Ahora, cuéntenme cómo ha sido su experiencia de votar por primera vez. ¿Qué les ha pasado, por ejemplo? ¿Ustedes han ido a votar a cualquier escuela o ya tenían asignada una escuela determinada? ¿Cómo han hecho, por ejemplo, para saber a qué escuela tenían que ir? Hola, profe, yo me he fijado en la página para ver el padrón y ahí me salía qué escuela me tocaba. Yo me he olvidado el documento, profe, pero después he vuelto y bueno, me han dejado votar. Casi llego tarde. Claro, en ese caso sí o sí hay que llevar DNI porque es la forma en que se van a identificar ustedes y van a salir en el padrón. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, ahora vamos a realizar las actividades. He planteado 2 tipos de actividades, unas que van a realizar individual o en grupo y la otra que van a realizar en sus casas de manera grupal. Bueno, a ver, ¿cómo quieren trabajar? ¿Quieren hacer de manera individual o grupal? Estoy viendo aquí que solamente hay 8 alumnos conectados, por lo que si es grupal podríamos hacer 2 grupos de 4. Sí, profe, grupal mejor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer de manera grupal las 2 actividades. La primera actividad que van a realizar va a ser investigar en libros o en internet un concepto de democracia. Si bien yo les he dado, y lo tienen aquí en el PowerPoint y les voy a pasar luego, un concepto de democracia que se refiere a la organización del Estado, me gustaría que ustedes busquen o elaboren de manera grupal un nuevo concepto de democracia, de acuerdo a todo lo que hemos visto en esta clase. La segunda pregunta que van a responder es sobre qué tipo de democracia se ejerce en nuestro país y van a fundamentar la respuesta, es decir, van a buscar cuál es el artículo de la Constitución Nacional que habla justamente de esto. Y la tercera actividad, nosotros hemos hablado de que el voto es un acto democrático, porque a través de él podemos elegir a nuestros representantes. Ahora, ustedes van a identificar cuáles son 2 actos democráticos que realizamos a diario dentro de las aulas. Van a tener 10 minutos para realizar esta actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como estamos conectados, vamos a armar sesiones grupales para los 2 grupos. Es decir, les voy a pasar el link para que ustedes ingresen, para que los 2 grupos ingresen y puedan trabajar directamente ahí. Una vez que pasen los 10 minutos, o si tienen preguntas, por supuesto, pueden volver al link principal
y preguntarme y luego vuelven a iniciar sesión en el otro link. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la forma en que vamos a trabajar ahora mismo? No, profe. Bueno, entonces ahora les voy a decir, y esto van a anotar, cuáles son las actividades que van a realizar en su casa en grupo y que los pueden hacer a través de un afiche o a través de una infografía digital. Que básicamente nosotros hemos hablado de que votar es un acto democrático. Por lo que con motivo de las elecciones del año pasado, ustedes van a identificar cuáles son los requisitos para convertirse en elector. Hemos dicho uno de los principales, que es la edad, a partir de los 16 años. Bueno, ustedes van a investigar todo con respecto a la edad, desde cuándo se comienza a votar a los 16 años, es decir, qué ley se ha aplicado para que esto suceda, como también qué tipo de DNI vamos a utilizar, cuáles son los requisitos, los padrones, etc. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, entonces ahora les paso los links para que los dos grupos se conecten y así puedan trabajar. Tienen solamente 10 minutos para realizar las actividades y para contestar las 3 preguntas. Mientras ustedes trabajan, yo voy a ir tomando asistencia en el grupo de WhatsApp, como hemos dicho. Aquí veo que están solamente conectados 8 alumnos, por lo que voy a pasar la lista. Y también en el link principal va a haber un video y un juego de Kahoot para que los que vayan terminando vayan contestando y jugando hasta que los demás estén listos. Recuerden que tienen que exponer, por lo tanto, elijan a una persona que va a ser el que va a exponer, el que va a hablar por el grupo, porque si no se van a saturar los micrófonos. Bueno, comencemos entonces. Voy a tomar lista mientras ustedes se van conectando en el otro link. Bueno, está conectada Celeste Infante, Mati Saavedra, María Gómez, Alejandro Díaz, Estefanía González, Victoria Martufi, Francisco Abdala, Fernando Gómez. Profe, ¿puede explicar lo de los actos democráticos? Porque no he entendido bien la consigna. Bien, los de los actos democráticos. Primero, un acto democrático dentro del aula puede ser, por ejemplo, elegir a los miembros del grupo en el cual van a exponer. Elegir, por ejemplo, el nombre del grupo. Elegir quién va a ser la persona que va a hablar dentro del grupo. Es decir, se refiere a todos esos convenios que van a realizar dentro del aula, tanto entre ustedes como compañeros, como con el docente. Hace rato han realizado un convenio conmigo de preguntarles si querían realizar las actividades de manera grupal o individual. Ah, bien, profe. Sí, ahora sí se entiende. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden que tienen 10 minutos, elijan el nombre del grupo y elijan quién va a exponer. Mientras tanto, aquí en la pantalla principal les voy a compartir un Kahoot para que ustedes vayan jugando y vayan tildando las opciones correctas, mientras se van desocupando. Profe, nosotros ya hemos terminado de hacer todo. Bueno, Celeste, hasta que se conecten todos tus otros compañeros, pueden ir respondiendo aquí las preguntas que les he dejado en el Kahoot. Solo quedan 2 minutos, así que conéctense al link principal para que empiecen a exponer. Sí, profe, ya estamos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quién va a comenzar? El grupo 1. Bien. Bueno, ¿le han puesto nombre al grupo 1? Sí, se llama Los Desafinados. Bueno, los desafinados. Perfecto.
Bueno, ¿quién va a ser el representante del grupo 1? Yo, profe María. Bien, María. Bueno, contame, María, ¿qué concepto de democracia han investigado o han construido? Bueno, nosotros hemos sacado una imagen de internet donde decía que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Bien, perfecto, María. Bueno, a ver, la actividad número 2. Bueno, sobre qué tipo de democracia se ejerce en nuestro país sería la democracia indirecta, porque como dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bien, ¿y cuáles son los 2 actos democráticos que han identificado? El primero sería ponerle el nombre al grupo porque todos hemos votado y hemos elegido, y el segundo sería elegir quién va a hablar por el grupo. Bien, bueno, muy bien, perfecto. Muchas gracias entonces al grupo de los desafinados por participar. Ahora va a exponer el grupo número 2. ¿Cómo se llama el grupo número 2? ¿Ya han puesto nombre? Los desorganizados lo hemos puesto, profe. Bueno, está bien. ¿A quién han elegido para exponer? Matías va a exponer. Bueno, perfecto, Mate. A ver, decinos. También hemos sacado de internet en donde dice que la democracia es la forma en que se organiza el Estado buscando la justicia y la armonía social. Bien, muy bien. Bueno, aquí como pueden ver, el grupo de los desorganizados ha incluido un nuevo concepto, ¿sí? O nuevas palabras dentro de lo que es la democracia, como la justicia y la armonía social. A ver, ¿qué tipo de democracia se ejerce en nuestro país? Se ejerce la democracia indirecta por nuestra forma representativa de gobierno. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tipos de actos democráticos han identificado en el aula? El primero sería elegir, trabajar en grupo, y el segundo sería elegir a los integrantes del grupo. Muy bien, bueno, perfecto chicos, les damos un aplauso al grupo de los desorganizados, gracias por participar. Bueno, ahora quiero que me cuenten qué les ha parecido la clase, ¿les ha gustado participar en grupo? Sí, profe, a mí me ha gustado trabajar en grupo y me ha gustado jugar a ese juego que he puesto en la pantalla. Bueno, ahora les voy a compartir cuál es para mí el concepto de democracia dentro del aula. Vivir en democracia es respetar las diferencias del otro. Y por hoy terminamos la clase. Muchas gracias a todos por participar y conectarse. Nos vemos en la próxima clase y no se olviden que tienen tarea para la casa.